El huayno es una danza de herencia altiplánica muy popular en fiestas, carnavales y ceremonias religiosas del norte de nuestro país. Es un baile colectivo de recorrido en hilera tomados de las manos, realizando figuras de caracol, círculo y serpiente junto con los bailarines cantando al danzar. Una de las formas más interesantes es la cacharpaya, palabra quechua que significa despedida, y que justamente se realiza al finalizar una conmemoración. Es un género normalmente de carácter binario y que mayoritariamente canta letras tristes y alegorías al amor perdido. El huayno, que originalmente era una danza indígena, era interpretado por instrumentos aerófonos y percusiones autóctonos, como la quena, el pinquillo, las tarcas y los sicus, pero que adaptado por el mestizaje le fueron introducidos también instrumentos de cuerda como la guitarra, el charango y la mandolina. Para entender el ritmo básico de huayno, primero que todo vamos a separar las cuerdas de la guitarra. Las primeras tres son las primas y las últimas tres la bordona. En este ritmo hay que aprender a golpear separadamente la bordona de las primas, en ritmo de galopa, o sea, corchea y dos semicorcheas. La primera corchea va con un apañado semiabierto. La primera semicorchea va con un golpe hacia abajo solo de las bordonas. Y la segunda semicorchea, un golpe hacia arriba solo de las primas. Lo cual junto sonaría así. Vamos a hacer una secuencia de este ritmo con los acordes de La menor, Do mayor y Mi mayor séptima. 1, 2, 3 y... Para entender esta variación del ritmo básico de huayno, vamos a tomar solo una galopa. La primera corchea lleva un apañado abierto. Y las siguientes dos semicorcheas van con el golpe en las bordonas. Juntos sonaría de la siguiente manera. Ahora vamos a tocar una secuencia con esta variación con los siguientes acordes: La menor, Do mayor y Mi mayor séptima. 1, 2, 3 y...
Para entender esta variación del ritmo básico de huayno, vamos a dividir la negra en 4 figuras más pequeñas. La primera semicorchea es un apañado semiabierto. La segunda figura es una fusa y se toca solo las primas hacia arriba, con el dedo índice. La tercera figura es una semicorchea con punto y se toca hacia abajo solo las bordonas. Y la última figura es una semicorchea y se toca también solo las bordonas hacia abajo. Juntos sonarían de la siguiente manera. Ahora vamos a tocar una secuencia intercalando el ritmo básico de huayno con esta nueva variación, con los acordes de La menor, Do mayor y Mi mayor séptima. 1, 2, 3 y